¿Falta todavía? Ahí está, ya. Ahora sí, les doy la bienvenida a todos a nuestra clase de cálculo en varias variables. Ya estamos en la semana 10, a pesar de que estamos viviendo la 11, ¿cierto? Porque nos falta recuperar algunas cosas. Día jueves. Mañana vamos a hacer la clase 10.2 y vamos a completar la semana 10 y vamos a tener solo una semana de atraso. ¿Cuál es el tema? El tema de esta clase, que venía de la clase anterior. Estamos viendo el súper importante teorema de la función. Lo saben, ¿cierto? Teorema de la función. Tienen que repetirlo porque se van a enredar después. Porque siempre hay dos teoremas. Este es el teorema 1, el de la función inversa. Después va a venir el teorema 2, que es el teorema de la función implícita. Ya. Ahora, el de la implícita usa el teorema de la función inversa y viceversa. Entonces, estamos adentrando en este teorema. ¿Qué dice mi teorema? Escribí aquí el enunciado porque es súper largo el enunciado, ¿cierto? Entonces, como que todo lo que hemos hecho, de alguna forma hay que entenderlo, hay que saberlo relativamente bien para entender el enunciado. Entonces, primero, mi función va de un Banach en un Banach. Ahora, me van a preguntar, ¿y por qué tienen que ser Banach? ¿Por qué no espacios vectoriales normados? Bueno, ya les puedo contar, porque en la primera parte de la demostración, una de las herramientas que se utiliza es teorema del punto fijo. Y en el teorema del punto fijo uno siempre puede demostrar que hay sucessiones de Cauchy, pero al final, para que esas sucessiones de Cauchy converjan, necesitamos que los espacios sean completos, o sea, que sean Banach. Por eso tienen que ser Banach. Ahora, en estricto rigor, si ustedes miran esa parte de la demostración, solo se requeriría que E fuese un Banach, porque el punto fijo se plantea en E. Es una función que va de E en E, y esa es la que tiene punto fijo. Uno diría, necesito solo que el E valga Banach. Pero como por simetría, como la función inversa va a ir en el sentido contrario, también se requiere que F sea Banach, y de hecho, después al final les voy a dar un par de resultados que se usan implícitamente, sin que uno se dé cuenta en la demostración, pero funcionan solo cuando los dos espacios son de Banach. Así que espacios completos. Ya, tengo mi función que va de A en ese conjunto abierto. Y es diferenciable, continuamente diferenciable. Ahora, de hecho, después podrían decir, en realidad, si me doy un punto A, no necesito que sea continuamente diferenciable en todo el dominio, me basta con que sea continuamente diferenciable en un abierto en torno del punto A. Pero pueden pensar que ese abierto justamente es la mayúscula. A mayúscula es un abierto que contiene el punto A, donde la función es continuamente diferenciable. Ahora, el punto A en sí es un punto donde, bueno, la función es diferencial en todas partes. Así que en el punto A existe el diferencial. El diferencial siempre es una función lineal continua. Pero la superhipótesis de este teorema es que ese diferencial, función lineal continua, es una función biyectiva, es inyectiva y sobreyectiva, y por lo tanto tiene función inversa. El diferencial tiene función inversa en el punto A. Ahora, uno de los resultados que estamos usando sin decirlo, se los voy a poner al final en un resumen, es que si el diferencial en el punto A es invertible, en torno del punto A también el diferencial es invertible. Eso es un resultado que lo estamos aceptando. Se lo voy a escribir al final en forma más explícita. El dato es ese. Después, con ese dato, con que el diferencial sea invertible, eso significa resolver el problema lineal. Al resolver el problema lineal, el diferencial es una función lineal y continua. Que sea invertible significa que ustedes resuelven el problema de f de a aplicado a h igual u, ¿cierto? Y eso siempre se puede resolver y h igual al diferencial de a la menos 1 aplicado a u. Es invertible respecto de esas variables. No respecto de la, En el punto a es el punto en el cual yo calculo el diferencial. El diferencial tiene que ser una función invertible. Ahora, si se tratase de matrices en dimensión finita, la matriz tiene que ser cuadrada, la matriz tiene que tener determinante distinto de 0, cosas que uno sabe de matrices. Si estuvieran en dimensión infinita, ahí a veces muchos resultados matemáticos usan la función inversa, y para usar el teorema de la función inversa, muchas veces uno primero tiene que demostrar que el problema linealizado tiene solución única para todo lado derecho. O sea, primero, antes de resolver el problema no lineal, la f es no lineal. Entonces, antes de resolver el problema con f, uno lo resuelve con el problema diferencial. Primer dato de este teorema, el diferencial es invertible. Ya, ¿qué dice? Si el diferencial es invertible, ¿de qué es abajo? Lo que dice es que la función es invertible. La función es invertible. Si el diferencial es invertible, la función es invertible. Pero, no en todas partes. La función es invertible cuando yo no me muevo muy lejos del punto A.
cuando en el conjunto imagen no me muevo muy lejos del punto F de A. O sea, existe un abierto en torno de A que puede ser eventualmente muy chico. Eso es lo más peligroso. Ahora, si el abierto fuese todo el dominio, oh, fantástico, pero nadie garantiza que la inversa sea global. La inversa es local, en torno de un punto e inversa. De hecho, habíamos mirado otra vez la función 0 de x, esa no tiene inversa global, solo tiene inversa en esas zonas, en esas zonas, en estas zonas, en esas zonas. Ahí uno puede hablar de función inversa. De hecho, el arcoseno, ustedes saben, por ahí están los ejes, es justamente la inversa en esa zona. El arcoseno no es la inversa de seno en todas partes, es solo inversa local. Entonces, nadie pretende que esta inversa sea global. Existe un abierto que envuelve el punto A, existe otro abierto que envuelve el punto F de A. Por supuesto, en el dominio del conjunto de llegada, sabes que cuando uno restringe la función al abierto chico y al abierto chico del otro lado, esta función es biyectiva. O sea, para todo y en torno de f de a, existe un único x en torno del punto A que resuelve la ecuación y igual f de x. Siempre la ecuación es y igual f de x. Entonces, esa ecuación tiene solución única cuando el y se mueve por aquí y la solución única existe por acá. A lo mejor hay soluciones fuera, pero eso no nos importa. Ahí está la función inversa. Resolución del problema no lineal. Este problema es no lineal. Este problema de acá es lineal. Si el problema lineal tiene solución, hipótesis cierta, entonces el problema no lineal tiene solución siempre y cuando no se aleje mucho del punto A y del punto F de A. Ya, entonces existe esa función es biyectiva. Y esa función biyectiva obviamente tiene inversa, y su inversa no solo existe, sino que la inversa es diferenciable. No solo es diferenciable, sino que el diferencial de la función inversa es una función continua, y de hecho, está la formulita para calcular el diferencial de la función inversa. El diferencial de la función inversa en un punto y. Entonces dicen, yo quiero calcular el diferencial de la función inversa en ese punto y. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que irse al otro lado, al otro dominio, buscar cuál es el x, tal que x valga f a la menos 1 de y. O sea, aquí toman la función inversa, se van allá, encuentran el diferencial allá, y lo que tienen que hacer con el diferencial en ese punto, para calcular el diferencial en este otro, es invertir dicho diferencial. El diferencial de la función inversa es el inverso del diferencial. Esto de aquí es inversa de una función lineal. Si fuese dimensión finita, es la matriz inversa. La matriz jacobiana de la función inversa es la matriz jacobiana de la f invertida. Hay que invertir la matriz jacobiana para calcular la jacobiana de la inversa. Ya, ese es el teorema. Ahora, ese teorema no lo hemos terminado de demostrar, ni mucho menos. Hemos comenzado. Lo que hemos hecho, hemos demostrado la etapa 1. Ahora, ¿cuál era la etapa 1? Hemos demostrado que existe un abierto en torno de A, que existe un abierto en torno de F de A. El B y el W ya lo hemos encontrado. De hecho, si recuerdan, el W era algo así como una cierta bola centrada en F de A, de un cierto radio delta mayúscula, que era una cosa como, ya no me acuerdo, era como delta chico partido por 2 veces las normas del diferencial. Bueno, no sé, eso de ahí es conocido. Bola abierta. Y el B era algo así como la preimagen de esa bola, intersectada con una bola centrada en A de un radio delta, que era uno que garantizaba que el diferencial de una función auxiliar fuese de norma menor o igual a 1 medio. Así que bueno, esas cosas técnicas ya yo creo que quedaron un poco en el pasado. Lo importante es que el B existe, que el W existe, que A está en B, F de A está en W, y dentro de ese conjunto se cumple que para todo Y en W existe un único X en V, tal que Y igual F de X. Ahora, de hecho, ese X no es otra cosa más que la función inversa evaluada en Y. Como es único, entonces ahí tengo mi función inyectiva, sobreyectiva porque también W era F de B. Así que ahí tengo la sobreyectividad, acá tengo la inyectividad, la función inversa existe. Ahora, a esta función restringida le puse una tilde porque para diferenciarla de la original, le pongo una tilde, la inversa de la función restringida. La inversa de seno. ¿Recuerdan la inversa de seno? Pero la función seno con dominio restringido al intervalo menos primerios y conjunto de llegada restringido a menos 1, 1. Eso es la f tilde en inversa.
Ya, y esa inversa no solo sabíamos que existía, sino que teníamos una forma de calcularla. Esa inversa, esa x, era solución del problema x igual g sub y de x. Ahí estaba el famoso punto fijo, donde la g sub y era una función contrastante, donde la norma de g sub y de x1 menos g sub y de x2, eso era menor o igual que, de hecho, la constante era un medio, x1 menos x2, y de hecho ese medio que está ahí es el que motiva la existencia de dicho delta chico que está ahí arriba. O sea, no alejarse tanto del punto A para que esta función g tenga diferencial acotado por un medio. Porque de hecho también calculamos el diferencial de esta función g, lo voy a escribir aquí, el diferencial de esa función g en el punto x, su diferencial, eso era menor o igual que un medio. Esa era la idea. ¿Por qué? Porque en el punto A valía 0. Y si en el punto A es 0 y es continuo, entonces existe toda una vecindad donde es menor o igual que lo que yo quiero. Bien, ¿qué más necesito saber de eso? Pienso que con eso es más que suficiente. Entonces, con eso tenemos lista la etapa 1. La función inversa se puede calcular así. Y de hecho, tengo que decir que en la g de y era, esta ecuación era x, g de y. ¿Cuál era la función de iteración? Porque recuerden que una vez que uno lo encuentra como punto fijo, si ustedes quisieran hacer aplicaciones y quisieran encontrar aproximaciones de ese punto fijo, tienen que iterar la sucesión xn más 1 igual g sub y de xn. Le pongo el n abajo, n más 1, xn, y todos sabemos que iterando con cualquier punto inicial, ese es el teorema del punto fijo. Esa sucesión converge al punto fijo de la función g sub y. Y ahí han resuelto su ecuación y igual a x. Siempre la idea era, ¿cómo resolver esa? Bueno, el teorema dice existe la solución y no solo dice cuánto vale, sino, que existe, sino que dice cómo calcularla. Cosa que a veces en matemáticas uno no sabe mucho. En matemáticas a veces uno sabe demostrar que las cosas existen, pero no sabe calcularlas. Aquí existe la función inversa y sé calcular el x como esto. Ahora, explícitamente no, pero ahí tengo una fórmula que la puedo iterar tantas veces como quiera. Y esto de aquí es el famoso método de Newton, porque g sub y era xn más diferencial de la función f en el punto A inverso aplicado a y menos f de xn. Esa era la función f, la función g. Y esto, claro, de hecho, cuando y vale 0, uno reconoce su método de Newton, que era xn menos f partido por f' en primer año. Ahora, en este año es xn menos f multiplicado por el diferencial. Ahora, si tuvieran dimensión finita, esto es una matriz. Tienen que tomar la matriz jacobiana, invertirla, eso multiplicarlo por f, y ahí pueden iterar su método numérico. Así se resuelven muchos problemas de ingeniería. Recuerdo los problemas clásicos en hidráulica. Yo que era ingeniero civil, nos tocaba en hidráulica, nos ponían esos problemas de los canales que se abren en dos ramas y se vuelven a juntar más adelante, calcular la energía al principio, la energía en cada rama, la energía al final, y todo se llevaba a que había que resolver una ecuación no lineal, de algo así como de, 5 o 6 ecuaciones con 5 o 6 incógnitas, y donde el despeje era imposible. O sea, despejar, de ninguna forma uno puede despejar esa ecuación no lineal. Entonces, lo que uno hacía, tenía la calculadora poderosa en el bolsillo, sacaba su calculadora, tenía este método programado, se daba ciertas soluciones, decía, supongamos que la solución es 1, 1, 1, 1, iteraba esto y le daba cuánto eran en realidad las alturas de mi canal en cada una de las partes que me preguntaran. Es realmente, se los digo para que no lo miren así a huevo, como dice la abuelita, ¿cierto? No lo miren a huevo, sino que esto es un método importante. Eso puede ser útil. Algunos dicen, en matemáticas solamente se hacen cosas inútiles. No, aquí esto podría ser de utilidad en alguna cosa, cuando haya que resolver problemas no lineales. Ya, etapa 2. ¿Qué es lo que nos falta demostrar? Ya estamos listos con este esquemita. Existe la función inversa. Nos falta demostrar que la función inversa es esa. ¿Cierto? Continuamente diferencial. Entonces, ahora, para hacer eso lo vamos a hacer en varias etapas. De hecho, la continuamente diferencial lo voy a hacer en 2 etapas más. Entonces, voy a hablar de la etapa 2 y la etapa 3. Entonces, etapa 2. Etapa 2. ¿Qué vamos a demostrar en la etapa 2? Vamos a demostrar que la función inversa de la a la menos 1 es lipschitziana.
es lipschitziana. La función es menos que demostrar que sea diferenciable, es menos que demostrar que es continuamente diferenciable, pero es un paso, es un paso. O sea, si usted pretende ser diferenciable, tiene que ser continua. Si usted pretende ser continuo, una forma de demostrar que algo es continuo es demostrar que es lipschitziana, y aquí se puede demostrar que esta función es lipschitziana. Entonces, miren, a ver, tomemos dos puntos. No se olviden del esquema, no se olviden del esquema. Voy a poner aquí mi punto A, voy a poner al otro lado el punto F de A, y voy a decir que hice este dibujo es la vecindad B, esta de aquí es la vecindad W. Entonces, me dan dos puntos Y1 e Y2. Y me dicen, calcúlate la función inversa. Calcúlate la función inversa, la voy a poner por acá. Entonces, este es f de x1. Entonces me dicen, miren, dados y1, y2 en el dominio W. Lo que hay que hacer es calcularse la norma de f tilde a la menos 1 de y1 menos f tilde a la menos 1 de y2. Y demostrar que eso es menor o igual que... Hay que demostrar cuál es el objetivo, probar que eso es menor o igual que una constante L multiplicado por la norma de y1 menos y2. Qué bueno que mi lápiz no escriba mucho, porque eso todavía no lo hemos demostrado. Eso es lo que queremos demostrar. Ya, queremos demostrar eso. Ya, entonces, a ver, tratemos de analizar. Entonces, primera cosa, calculo f a la menos 1 de y1. A este punto de acá, obviamente, lo voy a llamar x1, a la preimagen de y1. Calculo f a la menos 1 de y2. A este punto lo voy a llamar x2. O sea, lo que me piden calcular aquí es la norma de x1 menos x2, sabiendo que x1 es, ¿cierto?, f a la menos 1 de y1 y x2 es f a la menos 1 de y2. Ahora, si aplico esto de acá, si aplico esto de ahí, puedo decir, la forma de encontrar el x1 es usar el punto fijo, pero con y1. Ojo que aquí con y2. La forma de encontrar x2 es usar el punto fijo, pero con y2. Ojo que antes el y era fijo, ahora el y es variable. Entonces, cuando aplico mi punto fijo, si ustedes a este punto fijo le cambian el valor de y, les va a cambiar el punto fijo. Claro, porque les va a dar la imagen del otro punto. Y como la función es inyectiva, x1 y x2 no pueden ser el mismo. Entonces, x1 es solución del punto fijo, x2 es solución del punto fijo, pero no son el mismo. ¿Por qué no son el mismo? Porque el y es distinto. Porque el y1 y el y2 en general son distintos. Bueno, si el y1 y el y2 fueran iguales, obviamente el y1 y el y2 son el mismo, porque ahí la g es la misma. Entonces uno puede decir, oye, tú eres solución de un punto fijo, tú también eres solución de un punto fijo. Sí, pero si ponen las dos soluciones de punto fijo, no, la cosa no va a funcionar. Así que lo que hay que hacer es cargarle la mano a uno. Es decir, que el x1 es solución de un punto fijo, es simplemente g sub y1 de x1. El x1, si lo miran aquí, x1 es gy de x1. Ese es el punto fijo. x1 igual g de y, pero con y1. Si quieren hacerlo bien más claro, tendría que decir que ese es g y2 de x2. No, eso no lo voy a hacer porque si no tendría 2g, no sé cómo relacionar 2g, una g con otra g. Entonces te voy a decir simplemente es x2. x2, ya. Y después lo que voy a hacer es decir, yo conozco una propiedad de la g, que la g es lipschitziana, que la g es contractante, pero cuando el y es el mismo, entonces no voy a poner aquí y2. No, lo que voy a hacer es simplemente un Nikita Nipone. Vamos a Nikita Nipone, ¿cierto? Nikita Nipone, voy a decir que eso es igual a g y1 de x1, y a eso le voy a restar y le voy a sumar menos x2. ¿Qué le voy a restar y le voy a sumar? Le voy a restar y le voy a sumar g índice y1, porque si yo cambio el y, no sé qué hacer. Entonces dejo el mismo y1 siempre. Pero la función g de y1 se la aplico a x2. Ojo que eso no es x2, eso no es x2, porque x2 es punto fijo de la g sub y2. En cambio, como estoy con y1, eso no es x2. Es algo, bueno, no sé cuánto vale, es un número que puedo, o sea, un vector que lo puedo sumar y lo puedo restar. Entonces, g y1 de x2. Y obviamente, una vez que lo tengo así, yo aplico mi desigualdad triangular. ¿Cierto? Yo uso algunas de estas propiedades de aquí, entonces no las voy a borrar para usarlas. Entonces, desigualdad triangular, todo eso es menor o igual que. Bueno, ¿qué va a quedar? Primero va a quedar la norma de las diferencias de los g, con el mismo y. Con el mismo y. Ya, caí la trampa. Estoy diciendo una cosa y escribo otra. No sé si les ha pasado eso. El mismo y. Ahora me enredé porque ya escribí el x2.
Este es x1, este es x2, este es y1 y este es y1, el mismo y. Lo que cambia es el x. Ya, eso, más la norma de g sub y1, g sub y1 evaluado en x2, y eso menos x2. Diferencia que no vale 0. ¿Por qué no vale 0 la segunda? Porque x2 es punto fijo de la g sub y2. Nada que ver con esta otra. Entonces, eso de ahí no es cero. Ahora, ¿aquí qué puedo hacer? Bueno, mi g, la g, yo dije que la g tenía datos. Yo sé que la g es contractante, así que para el mismo y, si calculo el g en dos puntos distintos, eso es menor o igual que un medio veces la diferencia de los puntos. Así que ahí ni un problema, esto es menor o igual que un medio de la norma x1 menos x2. Perfecto. Más. Y esta de acá, esta de aquí tengo que usar la definición. ¿Qué es g sub y1 de x2? Aquí está más g sub y, que es g sub y1 de cualquier cosa, de x2. Bueno, g sub y1, ahí lo tengo, es x2 más diferencial de f punto a menos 1. Copiar todo lo de arriba. Y la cosa importante es que donde dice y tengo que poner y1, ¿cierto? Ahí viene la cosa importante. Pero si no, me enredo, me va a dar 0. Pero si me da 0, bueno, porque me equivoco, si me equivoco puede dar cualquier cosa falsa. Ya, y1, y donde dice f de quién le estoy calculando qué, este es f de x2. F de x2. Ya, perfecto. Entonces, eso es esta expresión. Pero eso hay que restarle. Así que cuando resto x2, que bueno, no es punto fijo, esto no vale 0. Pero al menos hay una parte que simplifica el x2 y esto vale exactamente, simplemente este diferencial de la función af invertido a la menos 1, el cual se aplica a y1 menos f de x2. Pero recuerden ustedes que x2 era la preimagen de y2. Así que f de x2 vale y, ¿cierto? Y2. Ya, ahí tengo eso. Ya, pienso que con eso prácticamente estamos listos. Así que aquí ya puedo borrar eso de ahí y puedo decir que prácticamente hemos terminado la demostración. ¿Por qué? Porque, bueno, el lado derecho sigue siendo el medio, x1 menos x2, más, que puse ahí una supernorma que había que nunca se ve, y esta norma del operador aplicado a eso es menor o igual que la norma del operador. ¿Cierto? Eso ya lo hemos hecho varias veces. Esta norma en las lineales continuas que van de f en e, porque es de la función inversa. Y eso aplicado, multiplicado por la norma de y1 menos y2. Listo, hemos demostrado que es lipschitziana. Alguien decía, oye, quería esto. Me salió un parásito, ese parásito de ahí. Sí, pero ese parásito no es malo. A veces pasa eso, que no quiere demostrar la lipschitzianidad y resulta que parten de x1 menos x2 y demuestran que eso es menor o igual que x1 menos x2. Bueno, si aquí dijese 1, no tendría ninguna gracia. Un número menor o igual que el mismo, más algo positivo, eso es una trivialidad. Pero no, aquí es el número, a mí me lo voy a escribir. ¿Qué es lo que demostramos? Demostramos que, lo voy a enmarcar, demostramos que, ¿quién era el menor igual que todo esto? Lo que era menor igual que todo esto era la norma de x1 menos x2. Bueno, ese número menor igual que un medio veces el mismo más esto. ¿Qué hago aquí? Paso restando. O sea, me aprovecho de que ese un medio es menor que 1. Si eso fuese 1, no puedo hacer nada. Si aquí tengo cualquier número menor que 1, te paso restando, queda s menos s, un medio, y en un medio lo paso multiplicando, y claro, aquí es algo que la norma de x1 menos x2, que no es otra cosa más que, recuerden, la norma de f tilde a la menos 1 de y1 menos f tilde a la menos 1 de y2, esa cosa es menor o igual que el lado derecho, donde pasé el 2 restando y multiplicando, entonces un medio restando vas multiplicando eso, la norma del diferencial de la función f a la menos 1, ya eso esa cuestión no sé cuánto vale, un número, veces y1 menos y2. Esto. Como eso es válido para todo y1 y y2 en W, entonces hemos demostrado que la función inversa es lipschitziana. Ahí tengo mi segunda etapa. La función es lipschitziana. Ya, con eso creo que podemos pasar a la tercera etapa y ahí prácticamente terminamos. Tercera etapa, diferencial de la función inversa.
diferencial de la función inversa. En un punto cualquiera, no solamente lo voy a calcular en el punto f de a, en un punto y cualquiera. Entonces, etapa 3, este es el diferencial de la función f tilde a la menos 1 en un punto y cualquiera, donde y está en el dominio doble. Sabiendo que la función f es diferencial. Entonces, nuevo dibujito. Nuevamente aquí está mi dominio, ahí está el punto A, lo voy a poner por acá abajo mi punto A. Acá está el conjunto de llegada, por acá abajo está el f de a, el f de a, perfecto, esa función va de ahí para allá, la inversa hasta acá, ni un problema. Y ahora tomo un y cualquiera, un y como ese, y, ¿cierto? En doble, que tiene su preimagen, por aquí está x igual f tilde a la menos 1 de y. Y lo que hay que hacer, hay que demostrar que la función f tilde a la menos 1 es diferenciable en ese y. Entonces, hay que calcular f tilde, tenemos que calcular f tilde a la menos 1 en un punto y más h. O sea, aquí a este y le sumo h. Y ahí llego al punto y más h. A ese le sumo h. Y cuando le sumo h, llego al punto y más h. Y lo que hay que hacer es calcular f a la menos 1 de ese punto menos f a la menos 1 de ese punto. Hay que demostrar que este f a la menos 1 en ese punto se puede escribir como f tilde a la menos 1 en y más una función lineal y continua de h más una cosa que es o chica de h. Eso es lo que tenemos que demostrar. Ese es el objetivo. Objetivo. Encontrar esa L, el diferencial, encontrar, bueno, y tal que cuando ustedes hagan eso, menos dicha L, pero su cabo sea o chica de h. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es calcular esta recta. A esa recta le voy a poner un nombre y es esa recta la que voy a calcular completamente. Entonces a esa recta, entonces voy a decir, calculemos f tilde a la menos 1 en el punto y más h menos f tilde a la menos 1 en el punto y. Ya a esa recta le voy a poner un nombre, por el momento la voy a llamar como es, se fijan que el h es el delta y esto es como delta x, entonces a este le voy a poner como nombre, tú te vas a llamar k mayúscula. Esto simplemente es un nombre. Tú te llamas k mayúscula. Y lo que yo quiero demostrar es que esa cantidad k se puede escribir como una función lineal de h más o chica. Ya. Ahora, puedo hacer aquí una observación. Puedo decir que si h tiende a 0, porque todo esto hay que hacerlo cuando h tiende a 0, eso es o chica, hay que tomar el límite cuando h tiende a 0, eso, menos eso, partido por norma de h, tiene que tender a 0. Esa es la gran clave. Entonces, cuando h tiende a 0, si h tiende a 0, ¿qué le pasa hasta acá? A esa cantidad acá. Si h tiende a 0. ¿Tiende a 0? Si h tiende a 0, se fijan, y más h, claro, tiende a 0 porque, de hecho, puedo decir más que esa cantidad acá en norma, la norma de k, es menor o igual que la constante de Lipschitz que demostré en la etapa 2, que no sé qué nombre le puse, L veces la norma de h. F aquí menos F acá en norma es menor o igual que la constante de Lipschitz por la diferencia de los Y. La diferencia de los Y es H. Así que el K menor o igual que L por H. Y por eso si el H tiende a 0, el K tiende a 0. Tiende a 0. Ojo que esa cosa la vamos a usar. O cuando calcule el límite, si por ahí aparece un K, puede decir, estoy tomando el límite cuando H tiende a 0. Pero el K también tiende a 0. Ya. A esto de aquí, sí, cuéntame. Me perdí con el K. ¿Cómo era? El K fue un nombre. El K no, esto de aquí no es ninguna deducción, solamente a esta resta, recuerda que lo que yo quiero hacer es estudiar esto. ¿Te acuerdas que diferenciable significa la función en un punto más h igual a la función más una cosa lineal más o chica? Ese es mi objetivo. Ahora, en ese objetivo voy a calcular la resta de estos dos. Ya, simplemente voy a calcular eso. A ver si me resulta. Capaz que no me resulte, pero voy a calcular esa resta. Ahora, esa resta la puse ahí, ¿te fijas? La resta, eso menos eso. Y antes de calcular dicha resta, le puse un nombre. Simplemente le puse nombre K. Y me doy cuenta que al ser resta de 2f a la menos 1, como el y más h tiende a y,
este K tiende a 0. Si yo tomara el límite cuando H tiende a 0, podría decir, oye, tu K tiende a 0. ¿Por qué? Porque la norma del K, por ser lipschitziana, es menor o igual que la constante de Lipschitz veces la norma de dicho H. Esto de aquí son solo unas observaciones de dicho K. Le puse un nombre y deduzco esas observaciones. ¿Le parece? ¿Te parece bien? Ya. Y ahora voy a seguir poniéndole nombre, creo que es súper conveniente, a la preimagen del Y. Había dicho, aquí está el Y, a la preimagen la llamo X. Entonces voy a decir, el X, de hecho ya le he puesto nombre, entonces tú te llamas X. X. Entonces, despejen. Esto significa que F tilde a la menos 1 en Y más H es igual a X más esa cantidad rara K. Le puse nombre, paso sumando el X y me queda esa expresión. Y de ahí lo que yo quiero hacer ahora es función inversa, despejar a Y más H. Despejen. ¿Cuánto vale Y más H? Y más H vale f de x más k. simplemente, o sea, esta cosa no se sale del dominio, ¿cierto? Porque la preimagen vive en V, así que esta cosa simplemente f de x más k, donde esta cosa k es chica. H tiende a 0, el K también es chico. Así que aquí tengo F en el punto X más K. O sea, aquí F en el punto X más K. X más K. ¿Cómo le poner esa X? Así, X más K. Y yo sé que la función F es diferenciable. Yo sé que la función F es diferenciable. Y si la función F es diferenciable, yo sé que esta expresión de aquí se puede escribir de otra forma. ¿Cómo se puede escribir F de X más K? Usando que mi función f es diferenciable. Ahora acepto que me dicen. f de x. Entonces esa cosa vale, se la mismo escribe, esta de acá. F de x más El diferencial de f en x. Diferencial de la función f en el punto x aplicado a qué dirección? K. Acá, ¿cierto? ¿Lo ven ahí? Ahí está, la perturbación es K. Y más algo, más o chica ¿de quién? De k. O chica de K. ¿Qué significa o chica de K? O chica de K es una función tal que si ustedes la dividen por la norma de K y calculan el límite cuando K tiende a 0, ese límite vale 0. O sea, y aquí, bueno, no tengamos que dividir por la norma de K. No lo dije. A ver, volvamos a nuestros pasos. Oye, ¿es posible que este K tenga norma 0? Tiende a 0, ya, tiende a 0. Pero ¿será posible que tenga norma 0? Porque por acá dije, voy a dividir por la norma de K. Inmediatamente me asusté. ¿Puedo dividir por la norma de K? ¿Ese K puede tener norma 0? ¿Qué tiene que ocurrir para que ese K tenga norma 0? ¿Cómo tiene que ser este vector? ¿Esta resta? 0. ¿Y puede ser esta resta 0? O sea, ¿estos dos pueden ser iguales? ¿Puede el Y más H tener la misma preimagen? Solo si h es igual a 0. No, porque se trata de funciones biyectivas. La f era biyectiva, la inversa también es biyectiva. Entonces, la inversa es biyectiva. Si ustedes, bueno, a no ser que, bueno, hay un caso en que sí, ¿qué cosa? H igual a 0. Hasta no ser que H sea 0, pero justamente cuando estoy estudiando esta cantidad, obviamente no voy a estudiar para H distinto de 0. Cuando quiera demostrar que esto es O chica de H, voy a dividir por H con H distinto de 0. Si H distinto de 0, K distinto de 0, entonces a esto de aquí tiene sentido. O sea, ya sé lo que significa. Ya, perfecto. Entonces, ¿a quién quiero despejar? Bueno, recuerden que mi problema, dije, ¿qué es lo que iba a calcular aquí al principio? ¿Cuál era el objetivo? ¿Calcular a quién? ¿A quién quiero calcular? Porque hice todo esto, pero me perdí. ¿A quién quería calcular? Diferencial de la inversa. ¿A quién quería calcular? A esta diferencia, ¿cierto? Esa diferencia es mi objetivo. O sea, dicho de otro modo, mi objetivo es calcular K. Y aquí tengo una ecuación en la cual está K. Ahí está K. Entonces, lo que voy a hacer de esa última ecuación es despejar K. Entonces, aquí dice Y más H vale todo eso. Y de hecho, f de x, ¿cuánto vale f de x? O sea, Y más K, así que este f de x vale, no le pongo f de x, le pongo Y. Y si me quedo Y al lado izquierdo y al lado derecho, en realidad, ¿qué hago con el Y? Termino ahí, termino acá. ¿Qué ecuación más sencilla? ¿A quién hay que despejar de ahí? ¿A quién hay que despejar? Acá.
acá. Entonces, ¿qué hago? Este O chica lo paso restando. Entonces me queda, miren, diferencial de f en el punto x aplicado acá, eso es h menos O chica de k. Bueno, menos O chica o más O chica da lo mismo. Los O chicas son menos O chicas, así que si quieren le ponen aquí más. ¿Le quieren poner más? Si quieren, si no, no, no sé, ¿cómo quieren? Da lo mismo, el signo no importa en los O chicas. Ya, y aquí despejo K. ¿Cómo despejo K? ¿Cuánto vale K? Este es el problema lineal. ¿Cómo se calcula K? ¿Qué tengo que hacer con este operador lineal de aquí? Aplicarle la inversa. Invertirlo. Entonces, mi dato era que ese operador era invertible en el punto A. Pero voy a usar un dato un poquito más amplio. Voy a decir que si es invertible en el punto A, existe una vecindad, una bola, de tal modo que el diferencial es invertible en toda la bola. Y de todo nuestro razonamiento, cuando encontramos la primera bola, ¿se acuerdan que había por ahí una bola de radio delta? Yo puedo suponer que ese delta originalmente ya tenía la propiedad, de tal modo de que el diferencial era invertible en todas partes. Así que voy a invertir esto de aquí nomás. O sea, el diferencial es invertible en todo el dominio B. El B es tan chico de la forma que esto es invertible. Así que aquí queda diferencial de la función f en el punto x, pero operador Inverso. ¿Qué significa eso? Le pongo un menos 1 arriba. Y ese operador se le aplica ¿a quién? A h menos OK. A h menos O chica de k. Pero ese operador aplicado a una recta es lo mismo que ese operador aplicado a A. Entonces, como es lineal, esto es el diferencial de f en x a la menos 1, ¿aplicado a quién? Bueno, primero se lo aplican a h y después restan esa misma cosa, diferencial de f aplicado en x a la menos 1, aplicado a O chica de K. O chica de k. O chica de k. ¿Es el lápiz? O chica de k. Así está la cosa. Y eso es k. ¿Y quién era k en todo este cuento? O sea, le pusimos nombre. ¿Qué le pusimos nombre para no escribirlo tantas veces? Pero ¿quién era k al final? Profe, Sí. ¿por qué el signo de la chica me importa? Porque, mira, voy a escribir una cosa así como O chica de h más O chica de h igual O chica de h. Sí, es que me genera como un ruido que sea como el K igual al menos diferencial a la menos 1 de la chica. Como que, O sea, creo que si cambia más, habría una diferencia. sí, pero es que, o sea, este de aquí, ponle aquí más o menos. O sea, ponle ahí más o menos. Ese signo que está haciendo ruido, Sí, sí, ponle más o menos. O sea, dejémoslo ahí que ese ruido va a desaparecer totalmente al final. Mira, porque ese ruido va a ir a la cosa que es O chica. Esta cosa de aquí no tiene ruido. El ruido está por acá. Pero el ruido está en una cosa que es súper chica. Ya. ¿Te fijas? Le voy a poner más o menos, solo para que lo llevemos hasta el final. Déjame terminar con el calculito y al final veamos en qué influye ese más, en qué influye ese más. Por el momento, yo quiero que me digan, bueno, ¿qué calculamos ahí? Es igual. ¿A quién estábamos calculando? ¿A quién estábamos calculando? F tilde de la menos 1 de I más H. Acá. Y K era todo eso, o sea, esa recta. O sea, puedo decir que, o sea, lo que hemos calculado es F tilde a la menos 1 evaluado en Y más H menos esa cosa igual a eso. Ahora, ese menos perfectamente lo puedo pasar sumando, entonces queda F tilde a la menos 1 en Y más eso. Y hemos demostrado esta linda fórmula de acá. Con todo ese calculito de ahí, salvo ese más menos. Ya, yo dije que era menos, pero le podía poner más. Me da lo mismo ese signo. ¿Por qué me da lo mismo? Porque miren, aquí está la función en Y más H, igual a la función en Y. Entonces ahora hay que identificar términos. ¿Quién es este de aquí? ¿Quién es ese de ahí? Ese era el objetivo. Y aquí tengo una formulita. Entonces, el primer término es el primer término. Ya, tú eres tú. Ya, está listo. Y este segundo término, ¿quién es ese segundo término? Lo identifico como ¿quién? ¿Quién debe ser ese? Ese es el diferencial, el L de H, ¿cierto? Este de aquí es el L de H. O sea, este operador que está aquí es el operador diferencial. Sí.
siempre y cuando yo no puedo, o sea, yo le puedo poner a lo que yo quiera, diferencial, pero la respuesta va a ser sí, eso es el diferencial, siempre y cuando ocurra, ¿qué cosa? Que los demás sea O chica. Todo lo que está sobrando aquí, con el más o con el menos, me da lo mismo el signo, esto de aquí tiene que ser O chica de ¿cuánto? ¿O chica de cuánto? Para que sea lo que yo quería. No vean lo que obtuve. ¿Qué es lo que yo quería? Yo quería la función en el punto, yo quería una función lineal, esto es lineal, y yo quería O chica de H. Esto tiene que ser O chica de H. Entonces la gran pregunta es, ¿será O chica de H? ¿Será O chica de H con el más o con el menos? Que en realidad da lo mismo el signo más menos, que esa cosa siempre es O chica de H. ¿Es O chica de H? Ya, es lo único que falta. Y con eso estamos listos. Porque ahí incluso ya me está cantando cuánto es el diferencial. Ya. Entonces, ¿es O chica de H? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tomarle la norma a esa cosa. ¿Cierto? A eso que yo pretendo ser O chica de H. Hay que dividirlo por la norma de H. Y hay que demostrar que toda esa cosa tiende a ser, ¿cierto? O sea, si tú eres O chica, yo debería demostrar que te tomo la norma. Ahora, ¿se fija por qué le tomé la norma? Primera cosa, le tomé la norma porque así que desaparece al tiro. ¿Quién desaparece al tiro al tomar la norma? El signo. El signo. O sea, ahí está, da lo mismo que fuera más o que fuera menos. Porque si con norma tiende a 0, sin norma también tiende a 0. Ya. Entonces le tomo la norma y divido por H. Ya, y empiezo a decir, ahora, hay una razón más importante de por qué le tomo la norma. Porque aquí tengo un operador lineal continuo aplicado a un O chica. Esto es una O, me parece un teta. Es un O, así que voy a poner O chica. Ya. Bueno, eso también, ya. Esta es una O chica aquí, son otras O chicas. Entonces digo, esta cosa de aquí es igual a la norma de el diferencial de la función f en el punto x. Y ese diferencial hay que invertirlo. Y el resultado aplicárselo a una función que era O chica de k. Y todo eso dividido por norma de h. Ya. Pero eso es menor o igual que, ustedes saben que cualquier operador lineal aplicado a cualquier dirección siempre es menor o igual que. Cualquier operador lineal aplicado a cualquier dirección siempre es menor o igual que. La norma del espacio de las operaciones lineales, ¿no? ¿Cierto? La norma del operador lineal en el espacio que corresponda, eso es un espacio que ya ni siquiera voy a decir cuál es, pero esa cosa tiene su norma del operador lineal, por la norma de esta función que es O chica de k. Y eso lo estoy dividiendo por h. Pero yo sé que acá, miren, aquí está, le pongo dividido por h. Oye, pero si estuviera dividido por k sería fantástico. Pero está dividido por h, Bueno, pero ¿qué relación hay entre h y k? Bueno, que k es menor o igual que L por h, donde el h es distinto de 0, recuerden eso. La L distinta de 0, el k distinto de 0, así que aquí pueden dividir. 1 partido por norma de h, eso es menor o igual que... L partido por norma de k. L partido por norma de k. Entonces, como aquí te va a poner ese límite partido por h, pero no le gusta, a esta no le gusta la h, le gusta la k, entonces en lugar de poner 1 partido por h, pongo 1 partido por norma de k, y eso multiplicado por la constante L. Porque esto de aquí es más grande que lo de arriba, o sea, apliqué dos desigualdades simultáneamente. Y el producto de dos desigualdades simultáneamente es una super desigualdad. Ya, ¿qué queda? Esto de aquí, constante, no depende de h. Esto de aquí, constante. Ahora, si h tiende a 0, ¿qué me dijeron? Que si h tiende a 0, el k tiende a 0 y distinto de 0. Entonces, en esta cosa, cuando h tiende a 0, es lo mismo que calcular el límite de esa cosa cuando k tiende a 0. Pero cuando k tiende a 0, ese límite todos sabemos que vale 0. Así que, listo, esa cosa tiende a 0 si h tiende a 0. Porque cuando h tiende a 0, k tiende a 0, teorema de la composición de límites. Entonces, simplemente con ese límite calculo el que me estaba interesando. Conclusión, si esto es mayor o igual que lo que quería, obviamente que lo que quería es mayor o igual que 0, ¿qué aplico? Bueno, el famoso menor o igual, mayor o igual, eso es el famoso sándwich, ¿cierto? De funciones en R, porque lo menor, cuando estoy en norma, esta cosa es un número real.
Entonces me da igual que eso, me da igual que esta cosa que tiende a 0, así que se tiende a 0. Conclusión, esta cosa que está aquí, teníamos la gran pregunta. La pregunta era, ¿eso, chica de H? Conclusión, esta cosa que está aquí. Sí. Es efectivamente O chica de H. Y si esa cosa es efectivamente O chica de H, entonces lo que quedó sobrando aquí, efectivamente es El diferencial. el diferencial de la función inversa. Encontré una función lineal continua aplicada a H, tal que esta expansión ocurre, y eso es la definición misma de ser diferenciable. Ya, así que puedo decir, hemos encontrado el diferencial de la función inversa. El diferencial de la función inversa es, entonces, diferencial de la función f tilde a la menos 1. A esa función es la que estamos calculando su diferencial. En el punto Y, vale. ¿Cuánto vale? Es el diferencial de la función f en x. ¿Qué era x en todo este cuento? ¿Qué relación? Borrar el dibujito. ¿Qué relación tenían x con y? F de x igual a y. O sea, x es la imagen de y, o y, la imagen de x, como quieran, ¿cierto? Entonces, ese diferencial en x hay que invertirlo y el alcance terminó el problema. Ya, entonces la función inversa es diferenciable. Y quedaba solamente una última etapa 4, pero ni siquiera la voy a escribir, es que el diferencial es continuamente, la función es continuamente diferenciable. Cuando el y cambia, para eso a lo mejor hay que ver toda la variación. Entonces, diferencial de f evaluado en el punto, ¿quién era x, me dijeron? ¿Quién era x en términos de y? Y era f de x. ¿Quién es x? La primera. ¿Es cierto? La función inversa, f tilde a la menos 1 de y, todo eso a la menos 1. Entonces, ¿por qué la función es continuamente diferenciable? Bueno, porque aquí hay una composición de varias funciones continuas. Primera función continua, la función f tilde a la menos 1. Esa función es continua. ¿Por qué esa función era continua? Se me olvidó. ¿Por qué esa función era continua? Porque en la etapa 2 demostramos que era lipschitziana. Y de hecho, en la etapa 3 demostramos que era diferenciable. O sea, tenemos muchas herramientas para decir que esa es continua. No solo es continua, era diferenciable. Ya, así que incluso esta composición la podía después derivar de nuevo, calcular la segunda, el diferencial de segundo orden. Bueno, ya, eso no lo voy a hacer ahora. Entonces, a esa cosa es continua. Y después viene el diferencial de eso, el diferencial de f. La función f tenía diferencial. ¿Cómo era el diferencial cuando le cambiábamos el punto? El diferencial cuando le cambio el punto. ¿Cómo era la f? ¿La f cómo era? ¿Cuál era el dato? Primera línea decía, dato la f era... Continuamente diferenciable. Continuamente diferenciable. ¿Y qué significa eso? Continuamente diferenciable. Significa que si usted cambia el punto donde calcula el diferencial cambia... Poco. Continuamente. Es continuo. El diferencial es continuo con respecto al punto. Entonces, la f tilde es continua. Ahora, este punto cambia, pero el diferencial es continuo. Ya, así que toda esta función es continua. Y después, la función que a una función lineal en la asociación inversa también es una función continua y por lo tanto, por composición de funciones continuas, esta cosa es continua con respecto a y. Y como es continua con respecto a y, la función inversa no solo es diferenciable, la función inversa es... Continuo. Continuamente diferenciable. Ya, ahí se terminó. Salvo que aquí al final hay un pequeño detalle. De hecho, hay varios detalles en la demostración que les voy a poner en forma explícita. Entonces, pongamos aparte, una super observación. Pónganse que les dijo, para que noten, están escribiendo un cuaderno, ¿cierto? Para que después yo al final del semestre les puedo pedir su cuaderno. Le podría incluso revisar el cuaderno, por ejemplo. No sé, bueno, esas cosas no se hacen en esos de colegio. Pero sí me gusta a veces pedirle los cuadernos para tener un registro de lo que dije en clase. Porque ustedes anotan todas las tonterías que yo digo y después a mí se me olvidan. Entonces, ¿están haciendo un cuaderno? ¿O simplemente están ahí durmiendo diciendo, no, lo veo después en internet? Oh, no, lo copio, hay una página HTML en la cual está todo. O no, mi amigo va a hacer un resumen. ¿Están escribiendo un cuaderno de cálculo en varias variables? ¿Sí? ¿No? Yo sí, alguien sí. O sea, existe al menos uno, existe al menos dos, ¿cierto? Existen más de uno, más de dos, ¿cierto? Ya. Entonces, observación. Anoten lo siguiente, su cuaderno. En la demostración anterior, pongan, les dicto para que no escribí toda la pizarra. En la demostración anterior, se usaron, a veces incluso sin darnos cuenta, en la demostración anterior, se usaron tres grandes resultados
del análisis matemático a tres grandes resultados. Tres grandes resultados del análisis matemático. De hecho, la verdadera rama de esos resultados es lo que se llama el análisis funcional, donde uno estudia todas estas cosas, pero con más profundidad. Se usaron tres grandes resultados del análisis matemático, que escapan al alcance de nuestro curso. Si uno quisiera demostrar esos tres grandes resultados, hay que hacer cosas que son más complicadas que las que hemos hecho en el curso. De hecho, hay algunas donde hay que meterse con el infinito, hay que meterse con el axioma de elección, hay que meterse con el lema de Sorna, hay que estudiar, eso se los dejo a otra gente para que estudie esos tres grandes. ¿Qué son? ¿Qué son? Se los voy a dictar. ¿Qué son? Primer resultado matemático importante, es que si L es una función lineal continua de NF, ¿cuál es la función lineal continua que aparecía en mi teorema? Por ejemplo, funciones lineales continuas de NF. ¿Los diferenciales? Los diferenciales de la F, ¿cierto? Eso diga de NF. Ahora, si L es una función lineal continua de NF, que es sobreyectiva, bueno, de hecho, no, pongámosle invertida, biyectiva. Biyectiva. ¿Sí? Si le pongo sobreyectiva, tendría que escribirlo de una forma un poquito distinta. Pero biyectiva. Bueno, si una función va de E en F es biyectiva, bueno, eso no es un gran resultado matemático. Bueno, es de álgebra de primer año. Si una función es biyectiva, ¿qué tiene toda función biyectiva? Inversa, ¿cierto? Entonces, si esta función es biyectiva, entonces su inversa, L a la menos 1, existe, primera cosa. Segundo, creo que en álgebra lineal también se puede demostrar de forma fácil que la inversa es lineal. Si una función L va de E en F lineal y tiene inversa, la inversa también es lineal. Pero lo que no se puede demostrar, y es jabonoso, y no se puede, y de hecho fue Banach quien lo demostró, es que la función inversa no solo es lineal, la función inversa no solo existe, sino que la función inversa es continua. Es continua. Ahora, yo aquí lo voy a escribir en una pura línea. Voy a decir que la función inversa es una L de F, E. Pero es una línea bien concentrada, porque en esa L ustedes saben que se esconden tres cosas. Primero, que la L a la menos 1 existe. O sea, si no, ¿cómo podría estar en conjunto? Segundo, que la L a la menos 1 es lineal. Pero el tercero no hay que olvidarse que esta L no es lineal. Ahora, de hecho, algunos autores denotan L así, las lineales de FNF. L recta, las funciones lineales. O algunos notan T, de transformación lineal en español. No sé en el apunte de álgebra, ¿cómo se notan las funciones lineales que van de dos espacios vectoriales, de un espacio vectorial en otro? ¿Cómo notan T? Creo que T como transformación lineal. Como T de transformaciones lineales, ¿cierto? Pero esas son solamente lineales. Si quieren, la notan con T. Pero esa L, si quieren, la notan con L, a eso te refiero. Pero esta L no es igual a la de arriba. La de arriba es una L mucho más... es una L mucho más bonita, y esa L más bonita tiene la incorporación de que la función lineal es continua, la continuidad de la inversa. Ese teorema es bien duro de demostrar. Ese teorema, tiene bastantes nombres, pero uno de ellos, hay gente que lo llama el teorema de Banach. Es el teorema de Banach. Y, de hecho, para que sea cierto, necesita que los espacios E y los espacios F... ¿quién demostró el teorema? Banach. Por eso se llama el teorema de Banach. ¿Y cómo lo demostró Banach ese teorema? Suponiendo que el espacio E y el espacio F eran... ¿De Banach? Eran de Banach. Se diga como que... yo trabajo en mi mundo y supongo que todo pertenece a mi mundo. Claro, efectivamente, E y F tienen que ser de Banach. Tienen que ser espacios de Banach. Ahora después uno se pregunta, ¿y si no fueran espacios de Banach? No, hay contraejemplos donde la función inversa es solo lineal, pero no continua. Para que la función inversa sea continua, es fundamental que los dos espacios, tanto el E como el F, de hecho parece que es más importante el F, que ellos sean espacios de Banach. Ese es un resultado bien duro. No se los puedo demostrar en este curso.
Bueno, y de hecho, si lo quieren, alguien dice, yo voy a ser matemático y lo demuestro entrando en matemática. No se demuestra entrando en matemática. O sea, hay que pasar año 1, semestre 1 de matemática, semestre 2 de matemática, y yo creo que el semestre 3 de matemática recién uno puede demostrar estas cosas porque pertenecen al mundo del análisis funcional. Si ustedes miran la malla matemática, hay un curso que se llama análisis funcional, ahí se ven estas cosas. Y nosotros lo usamos hoy día inocentemente en nuestro tercer semestre de la facultad. Tercer semestre de ingeniería civil. Entonces, el resultado bien importante. Segundo resultado es que si ustedes tienen una función de funciones de operadores lineales, por ejemplo, tienen una f que va de un dominio a subconjunto de lo que quieran, E, F, G, H, lo que quieran, ya H, por ejemplo, tal que para cada punto, bueno, aquí era subconjunto de E, pero para cada punto le asignen un operador lineal E, F. Si piensan en las funciones que entregan funcionales lineales continuos. ¿Habían aquí en nuestro ejemplo funciones que entregaran funcionales lineales continuos? El operador. Justamente el diferencial. Cuando uno cambia el punto, cuando uno calcula el diferencial en un punto, es un L de E, F. Pero cuando ustedes empiezan a cambiar el punto, entonces construyen una función que a cada punto le asocia un operador lineal continuo. Entonces, funciones como esta. Si esta es una función continua, y se preguntan cuál es el conjunto de los X en el dominio. Bueno, A abierto, vale, que funcione bien. A abierto. Creo que aquí siempre nuestros dominios eran abiertos, así que esa parte no tiene problema. Se preguntan cuáles son los X del dominio donde esta función lineal, o sea, yo a cada X le asocio una función lineal continua de en F, pero se preguntan cuándo esta función lineal F de X es invertible. Que de hecho, si uno utiliza el teorema de Banach de arriba, significa que la función tiene inversa, su inversa es continua, entonces uno dice que esa L es una isometría entre y F. Y de hecho, me podría usar esa notación, decir que F pertenece al conjunto de las isometrías de E, F. O sea, si es una función lineal continua que sea invertible, entonces, y agrupan eso en un conjunto, ese conjunto es abierto. Ese conjunto es abierto. Eso lo usamos en la demostración, porque nosotros dijimos el diferencial en A es invertible. Pero el conjunto donde el diferencial es invertible es un conjunto abierto. Y si el punto A pertenece a dicho conjunto, ¿qué pueden decir de un abierto? Si el punto A está en un abierto, hay una bola de tal forma que dentro de esa bola sigo estando dentro del conjunto. ¿Y cuál es el conjunto? Hay una bola donde mi diferencial sigue siendo invertible. Eso lo usé en alguna parte del demostración. Y también es un teorema un poquito más complicado. Ahora, incluso se puede plantear con matrices. Si ustedes piensan en las matrices, una función de matrices, de tal forma que esto sea una matriz, y piensan cuál es el conjunto de tal modo que estas matrices sean invertibles, el conjunto donde las matrices son invertibles, si tienen una función que a cada X le asocia una matriz, a cada X es una matriz, a cada X es una matriz. Por ejemplo, pueden pensar en la matriz jacobiana. A cada punto de mi dominio le asigno en la matriz jacobiana. Y esa cosa es una función continua. Si se preguntan cuándo la matriz es invertible, el conjunto donde es invertible es un abierto. Creo que con matrices lo podrían hasta entender un poco mejor, o podrían hasta decir, mira, sospecho de una demostración. Porque en las matrices, para que una matriz sea invertible, lo puedo caracterizar por una ecuación algebraica. ¿Cuál es la ecuación que caracteriza las matrices invertibles? ¿Cuáles son las no invertibles? Las no invertibles son las que tienen ¿qué cosa igual a 0? Del determinante. El determinante es una operación algebraica de las matrices que toman, no sé, este elemento, lo multiplican por este, le suman este, hacen una serie de sumatorias, pero no son más que multiplicar, sumar, restar. Esa es una operación algebraica de las matrices, y esa operación algebraica en las matrices no invertibles tiene que ser igual a 0. Y si ustedes se preguntan, el conjunto de las matrices donde ese determinante es igual a 0, eso es un cerrado. Porque igual 0 es cerrado. Y si se preguntan cuáles son las invertibles, es distinto de 0. Y distinto de 0 siempre hemos visto que esas cosas son... Cuando nos dice una función distinta de 0, una función continua distinta de 0, cuando una función continua distinta de 0 en un abierto. Eso lo saben demostrar. Si toman las funciones, lo hemos usado varias veces.
Ya, así que si fuesen matrices, este resultado no es tan grande. Y después el tercero, el que dice que si ustedes consideran la función, miren, la siguiente función, la función que tiene por dominio las isometrías, que van de E a F, que por supuesto es el subconjunto de las lineales continuas que van de E como F. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Aquí están las lineales continuas, y aquí, ¿por qué esto es un subconjunto? ¿Quién está ahí? Las lineales Las que son invertibles, las lineales continuas y que además son invertibles. Y por teorema de Banach, la inversa es lineal continua y por eso se dice que es una isometría entre E y F. Ya, entonces, si toman esa función que tiene ese dominio a valores en las isometrías. Bueno, ya, pero en el conjunto de imagen puedo simplemente decir las lineales continuas que van de F en E. Tal que a cada lineal continua le asocia su... Entonces, ¿cómo le voy a poner a esa función? A esa función la voy a llamar INV. La función tal que agarra funciones lineales invertibles y a cada función lineal invertible le asigna su inversa. INV de L. ¿Qué es INV de L? Es la inversa, a que justamente es lo que aparece ahí, ¿se fijan? Esta es la matriz y aquí le estoy asignando su inversa. Esa función que a cada lineal continua le asocia su inversa, esa función es continua. Esa función es continua. Es continua. Esos tres resultaditos son ciertos, pero son más difíciles de demostrar que el mismo teorema de la función inversa. Son teoremas que usan análisis funcional de mucho mayor nivel que el que hemos visto nosotros. Aquí, sobre todo, este es el más pesado de todos. Estos de acá, en las matrices, se pueden hacer algunas demostraciones con el determinante. Este de aquí, en las matrices, por ejemplo, ustedes dicen la función que toma una matriz, lleva una matriz, le asigna su inversa, se puede ahí jugar con las normas matriciales y demostrar que al final esa es una operación lipschitziana y por lo tanto es una operación invertible. Con las matrices uno puede intentar demostrar S y S, pero el de arriba, bueno, el de arriba le dice, oiga, hagámoslo con las matrices. No, con las matrices como directo, no hay ninguna cosa que demostrar, porque si están en dimensión finita, todas las funciones lineales son continuas. Entonces, si una función es invertible, su inversa es una matriz y las matrices son continuas en dimensión finita. El problema realmente es un problema de la dimensión infinita y requiere que los espacios sean espacios de Banach. Ya, suficiente del teorema de la función inversa. Entonces ahora viene el súper enredo. Aquí, yo sé, uno no se quiere enredar, pero yo los he visto, las pruebas se enredan totalmente. Entonces quiero que vayan lo más desenredados posible. Entonces, ¿qué teorema vamos a ver ahora? Entonces ahora vamos a ver el teorema de la función implícito. Implícita. Entonces, por favor, con todas sus letras. Implícita. Como era el anterior, el problema es que los dos teoremas empiezan con I, parece que ese es el gran problema. Entonces, siempre nos trata de los teoremas, el TBM factoriza el teorema por el medio, el TFC, teorema fundamental del cálculo, en ecuaciones tienen el TU, no sé, TEU, así lo llaman, el teorema de existencia y unicidad de las soluciones de ecuaciones diferenciales. Bueno, todos esos teoremas uno les pone así como siglas. En cambio, cuando uno le pone siglas al teorema de la función inversa, es el TFI. Y se le ponen siglas al teorema de la función implícita, es el TFI. Y claro, ahí uno se empieza rápidamente a confundir. El otro es de la función inversa y este de la función implícita. Tienen que de alguna forma intentar entenderlos. Ahora, antes de estudiar el teorema de la función implícita, una definición que nos va a permitir hacer el desarrollo, si no vamos a quedar ahí empantanados en la vida. Entonces, primero, una definición, lo que se llama el diferencial parcial. ¿Se acuerdan que la palabra parcial ya la habíamos usado? ¿Dónde se usaba la palabra parcial? ¿Qué conocían como parcial? Las derivadas. Las derivadas parciales. Bueno, ahora vamos a calcular el diferencial parcial. O sea, habíamos dicho que las derivadas parciales y el diferencial no eran la misma cosa. Cuando el diferencial existe, las derivadas parciales también y se cumple una igualdad. Y ahora vamos a hablar del diferencial parcial. Entonces, miren, vamos a decir lo siguiente. Sea esta una función que tiene por dominio A abierto subconjunto de un espacio que es E1 cruz E2.
El dominio es un producto cartesiano. O sea, el dominio son pares ordenados, donde la primera componente del par ordenado está en un espacio vectorial normado y la segunda componente del par ordenado está en otro espacio vectorial normado. Entonces, aquí si quieren, tengo mis componentes x1, x2, donde el x1 vive en E1, E1 y el x2 vive en E2. E2. ¿A qué se parece? Se parece a R2. Alguien va a decir, esto es como R2. Sí, pero R2 es un caso particular cuando el x1 vive en R y el x2 vive en R. Cuando hago R, cruz R. Ya, eso es R2. Pero puedo hacer cosas más generales. Por ejemplo, puedo hacer R5, cruz R3. ¿Qué es eso? Es un par ordenado, donde la primera componente, ¿dónde vive? En R5. En R5, o sea, el X1 es un vector de R5 y el X2 es un vector de R3. Bueno, muchas veces lo que uno hace ahí, cuando ya se trata de Rs, uno simplifica la notación y dice, mira, los elementos de aquí son los números de son los vectores de la forma X1, X2, X3, X4, X5, donde esa es la componente que vive en R5, y a esa le agrego, coma, X6, X7, X8, y esto de aquí es la componente que vive en R3. O sea, si uno lo quiere llevar a ese sistema, podrían hacerlo así. ¿Ya? Ahora, de hecho, si no les dan esto de allá arriba, la descomposición no es única. Si les dan el vector X1, X2, X3 hasta X8, uno puede decir, bueno, alternativa 1, eso vive en R8. Alternativa 2, ese es un vector de R5 cruz R3. Alternativa 3, eso es un vector de R3 cruz R5. Porque ¿qué es R3 cruz R5? Sería que las tres primeras componentes viven en R3 y las últimas 5 viven En R5. en R5. Entonces, la idea es que cuando hagan sus aplicaciones, el E1 cruz E2 puede ser cualquiera de estas cosas. Y en las aplicaciones, muchas veces ustedes van a tener que decidir quién es E1 y quién es E2. E incluso a veces en las aplicaciones, esto ni siquiera lo ven así, sino que dicen, mira, el vector que tiene componentes X1, X4, X6 es el que vive en R3, y eso lo interpretan como el de ahí. Y el X2, X3, X5, X7, X8 es el que vive en R5, porque para mi ejercicio conviene hacerlo así, porque ahí se cumplen las hipótesis del famoso teorema de la función implícita, que es el que vamos a ver más adelante. Ya. Entonces, por el momento, lo voy a hacer en general. E1 y E2 son dos espacios cualquiera, y tengo mi dominio, lo voy a denotar así simplemente, X1, X2. Tengo una función que tiene ese dominio a valores en F. Ya, al F no le voy a hacer nada. El F es un F más. F simple. Entonces, tal que a cada X1, X2 le asocia F chica de X1, X2. Esa es mi función. Ya. ¿Dónde? Es arriba. Entonces, digamos que A chica es un vector de la forma A1, A2, es un elemento del interior. Pueden suponer que la es abierto o no abierto para la definición de diferencial parcial, no importa, para los teoremas va a ser más importante. Ya, entonces tengo un punto dentro de este dominio. A lo mejor podría ser un pequeño dibujito. Sí, ¿cómo se dibuja E1 cruz E2? En realidad se dibuja de forma bien fácil. Aquí ponen A E1 y aquí ponen A E2. Y dicen que el punto A es el punto que tiene primera componente A1, segunda componente A2, pero tienen que usar su imaginación, pensar que no estamos en R2, sino que estamos en... E1 cruz. Claro, o sea, simplemente leer E1 cruz E2. O sea, este es E1 y este es E2. Esto no es R, eso no es R, es cualquier cosa y cualquier cosa. Ya, entonces, tomo un punto A de ese interior. Entonces, se dice que la función F es parcialmente diferenciable. Parcialmente diferenciable. En el punto A. El punto en el cual calculo el diferencial es en S. No, pero no voy a calcular el diferencial, voy a calcular el diferencial parcial. Y de hecho voy a calcular dos diferenciales parciales. El diferencial parcial con respecto a X1 y el diferencial parcial con respecto a X2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a decir, la función f es parcialmente diferenciable en el punto A si las siguientes funciones
si las siguientes funciones son diferenciables. ¿Cuáles son las funciones? Son diferenciables. Entonces, la primera función la voy a llamar f1 de x1. ¿Cuál es la función f1 de x1? Es la función que vale f evaluado en x1, a2. Esa función solo depende de x1. ¿Lo ven? Solo depende de x1. ¿Y cómo la ven aquí en el gráfico? ¿Dónde se calcula la f? Se calcula en a. Aquí está el producto cartesiano. ¿Cuáles son los puntos x1, a2? La x1 es una variable. Esta es una variable. Esa es variable. Esa vive en, donde la x1 vive en n1. Bueno, y tiene que ser tal que el punto del par ordenado no se me salga en mi dominio. Pero ¿dónde vive ese par ordenado x1, a2? A2. Aquí está la 2. Esta de aquí es la variable x1. Esta es la variable x2. Entonces, x1, a2 son... ¿Lo ven? Son los valores de la función a lo largo de esa recta horizontal. Mientras no me salga el dominio. O sea, el dominio es ese es mi dominio. Entonces, la función en esta zona. Esa función depende de x1. Si esa función es diferenciable, se dice que la f grande es parcialmente diferenciable con respecto a la primera variable. ¿Y cuál es la otra función que tiene que también ser diferenciable? Bueno, la otra, f2, que depende solo de x2. ¿Cuál es f2 que depende de x2? Es la que se calcula como f evaluado ¿dónde? Dígame, así se entiende la idea. En A1 X2. Puedo hacer el monito, ¿cierto? Ya haré el monito más fácil. La función que mira la f grande ahí. Entonces, esos puntos son los puntos de la forma, ¿cuánto? A sub 1 x2, donde la x2 vive en e2. Ya, entonces, si esas dos funciones son diferenciables, se dice que la función original es parcialmente diferenciable y se anota de la forma siguiente. El diferencial de la f en el punto A, pero con respecto a la primera variable, eso es el diferencial parcial de la función f con respecto a la primera variable, ese es el diferencial de la función f1 en el punto a sub 1. El diferencial de la función f1, la f1 depende aquí de x, entonces ustedes ponen x igual a x1 y ahí la f queda en a1, a2. Han calculado el diferencial de la f, pero solo moviéndose aquí. Solamente la dirección de los ejes. Y el otro, obviamente, que el otro se llama diferencial 2 de f en el punto A, es el diferencial de la función f2 evaluado en el punto, para que esto dé en el A1, A2, hay que evaluar x2 igual al punto A2, y ahí tienen sus dos diferenciales parciales. ¿Dónde viven estos diferenciales? A ver si captaron la idea. Ambas son funciones lineales continuas. Ambas son funciones lineales continuas a valores en f. Porque siempre todo es a valores en f. Pero ¿cuáles son los dominios? Cuando calculan el diferencial de esta, es una función lineal continua que va de dónde en f. ¿Cuál es el dominio de esa? ¿Cuál es el espacio? E1 a f. E1 a f. Y esta otra es una función lineal continua que va de E2 a f. Ahí están las derivadas, los diferenciales parciales. Bueno, en principio uno dice, bueno, bien fácil. Tomo la función f original, que dependía de x1. La función f original dependía de x1, x2. Entonces, fijo esa variable, construyo la función f, que depende de x1, a2. Ahí se quedó fija. Y una vez que tienen eso, la función resultante le calculan el diferencial si es que lo tienen. Después, ¿cómo calculan el otro diferencial parcial? Dicen, no, ahora dejo fija la otra. Es decir, formo la función f de a sub 1, x2, esa es constante, y calculan el diferencial respecto de la otra. Esos son los diferenciales parciales. De hecho, se parecen bastante a las Derivadas parciales. A las derivadas parciales, con la única diferencia que ahora cuando avanzo a la dirección x1, cuando avanzo a la dirección x2, no estoy calculando derivadas parciales, estoy calculando diferenciales parciales. ¿Les parece? Ya. Ahora, la pregunta es, ¿qué relación tienen los diferenciales parciales con el diferencial total de la función? Esa es una pregunta interesante y que vamos a responder de aquí al final de la clase. En la próxima vamos a ver el enunciado de la función implícita y vamos a demostrar. Entonces, 50. Una pregunta, en caso de que E1 y E2 fueran ambos R,
El diferencial parcial sería equivalente a la función, o sea, la derivada parcial por un h. Claro, claro, o sea, en ese caso, si tú quieres el de 1 de f en a, si tú lo aplicas a un h, donde todo esto, este vive en r, ¿cierto? Eso simplemente sería la derivada parcial de f con respecto a x1 en el punto a multiplicado por h. Porque ahí esta función que dependía de dos variables, depende solo de una, y cuando las funciones dependen de una sola variable, el diferencial es f' por h. Ahí estaría, yo diría, diferencial parcial y derivada parcial son la misma cosa, poniendo eso ahí. Ahora, es más complicado si el E1 fuera R2 y el E2, eso puede ser un ejercicio, no sé si tengan tiempo de que mañana, tal vez no, de pensar en si el E1 es R2 y el E2 es R3, y ahí tienen un vector de 5 variables. ¿Qué es el diferencial con respecto a uno? ¿Qué es el diferencial con respecto a la otra? Y pueden hacer los valores en R, nomás para que no sea tan complicado. Ya, ahí, entonces, son matrices jacobianas, pero ¿cuáles matrices jacobianas? Entonces, bueno, es algo así como son las matrices jacobianas cuando deriva con respecto a las primeras 3 variables o deriva con respecto a las últimas 2 variables, si fuera R3 y R2. Entonces, relación con el diferencial total. Para hacer la relación con el diferencial total de la función, conviene hacer los siguientes cambios de las siguientes nombres. Esto de aquí son solamente algunas nomenclaturas. Para poder ver esta operación de tomar una variable fija, mover la otra, como no son derivadas parciales, uno se enreda. Entonces, mira, lo primero que voy a hacer, voy a decir que voy a denotar P1 como las proyecciones, funciones que van de E1 cruz E2 en E1. Tal que me dan el vector x1, x2, y de esos dos me quedo solo con... Me dan el vector que tiene dos componentes, y lo que hace esta función proyección, dice, tengo dos componentes, así como tengo un punto aquí, x1, x2, y me quedo solo con... El X1. Solo con el x1. Esa cosa se llama proyección. ¿No? Entonces, como tengo un vector de dos componentes y me quedo solo con la primera, esa es la proyección P1, y análogamente la proyección P2 es la que a todo lo mismo, pero a valores en E2, tal que P2 de x1, x2 vale la otra proyección P de x1, x2 vale, ¿con cuál me quedo? Con x2, ¿cierto? Esas son primeras funciones llamadas las proyecciones. Ahora, ambas son funciones lineales. Ambas son funciones lineales continuas. Por lo tanto, ambas tienen diferenciales muy, muy sencillos. Recuerden ustedes que el diferencial de una función lineal, si tienen una función lineal L de X, el diferencial de la función L en un punto A cualquiera vale... ¿Cómo valía el diferencial de una función lineal en un punto cualquiera? El diferencial de la función en un punto cualquiera valía... Y díctenme cómo escribo eso, que lo piensan bien, pero eso no lo escribe mal. Incluso para molestarnos voy a decir el diferencial de la función L en el punto X. ¿Cuánto vale el diferencial de la función L en el punto X? ¿Vale cuánto? Díctenme. La L es línea continua, así que si la L es línea continua, ¿cuánto vale el diferencial de la L en cualquier punto X? En cualquier punto X, la diferencial vale... L. ¿Algo más? No. ¿Algo más? No. ¿Por qué no me dictaban entonces? Era tan fácil. Yo sé por qué no me dictaban, porque les daba sustito. ¿Qué les daba sustito? Les daba sustito porque me iban a dictar, bueno, muchos piensan en poner L de X. No, porque L de X, recuerden que esta cosa tiene que ser una función lineal que va de E, F. Si ustedes le ponen L de X, esa cuestión, no, eso no es un operador lineal. Eso ya está evaluado, eso es un elemento de F. No, el diferencial de una función lineal es el L. Claro, ahora voy a decir, oiga, ¿por qué al lado izquierdo hay X y al lado derecho no hay X? Oiga, pues pasa lo mismo en las funciones lineales en primer año. ¿Recuerdan la función lineal? La función y igual mx. ¿Cuánto vale la derivada de la función y igual mx? La derivada de y igual mx, ¿cuánto vale? En todo punto x, ¿vale? M. La derivada es constante. La función tiene mx, pero la derivada es constante, la m. Aquí el L es una función lineal continua que la aplico en cualquier punto, pero la función es lineal continua mx, pero el diferencial es solo L. El diferencial es constante.
Ya, así que estas de aquí, como son lineales, sus diferenciales son ellas mismas. Así que los diferenciales son fáciles. Estas primeras funciones, estas son las que agarran dos vectores, x1 y x2, se quedan solo con x1. Agarran x1 y x2, se quedan solo con x2. Esas son funciones que estaban en dos variables y pasaron a una. Dos variables, pasé a una. Ahora, también quiero las funciones, algo así como las funciones inversas. Una que agarren una variable y me lleven a dos variables. Entonces, esas se llaman inyecciones. Inyecciones. Existen dos inyecciones. La inyección I1, que tiene por dominio E1. O sea, solamente me dan un X1. Y solo ese espacio E1 lo logro meter dentro del espacio E1 plus E2, dándome el par ordenado. O sea, si solamente me dicen X1, ¿qué hago? Y 1 de X1 es un par ordenado. Un par ordenado. ¿Y qué pongo como par ordenado? Si solamente me dan la primera componente. Bueno, pongo la primera componente. ¿Y qué le pongo a la segunda? A la segunda, como no tengo nada que ponerle, le pongo cero, simplemente cero. Ahora, también le podría poner una constante, pero si le pone una constante no es simpático, porque si le ponen cero, esa función es lineal. Es lineal continua y por lo tanto su diferencial es muy fácil. El diferencial es ahí, vale I. ¿Y cuál es la I2? La I2, esa toma un X2 y un X2 y se fabrica un par ordenado, 1 plus E2. ¿Qué par ordenado se fabrica? Se fabrica el par ordenado y 2 de X2, el par ordenado 0,X2. ¿Por qué se llaman inyecciones? Porque en principio yo tenía, si quieren, en números reales, tenía solo un real y con el real me fabriqué un par ordenado. Entonces dije, los reales están aquí, son todos los paros ordenados, X,0, 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 X,0. Y por lo tanto he inyectado mis reales que vivían en una dimensión en un gráfico que tiene dos dimensiones, pero tomando solo el eje de las X. Y este otro eje de las Y es la inyección de la otra proyección. Me dan solo un real X2 y me fabrico el par ordenado 0,X2. Son dos inyecciones simpáticas. Con esas inyecciones creo que la función F1 y F2. Lo voy a hacer solo con la F1, porque la F2 es análoga. La función F1 de X1 se puede escribir de la forma siguiente. Miren, F1 de X1 es, bueno, la función F evaluada en X1, A2. Entonces voy a decir que esa es la función f, la cual está evaluada en este par ordenado x1,2. Y el x1,2 no es más que el par ordenado x1,0 más el par ordenado 0,2. ¿Lo ven? En lugar de escribir f de x1,2, digo que el par ordenado x1,2 es x1,0 más 0,2. ¿Por qué? Porque si uso mi notación de allá. ¿Esta cosa qué cosa es? Es f evaluado en qué. Díganme, ¿quién es ese? Eso tiene nombre. En mi notación se llamaba ¿qué se llamaba eso? Eso se llamaba I1 de X1. Y esta otra también tenía nombre. Bueno, eso es una constante, pero tiene nombre. ¿Cómo se llama eso? Se llama I2 de A2. A2. Entonces puedo decir que, y de hecho, como esto es una constante, a toda esta función la puedo llamar super I grande 1 de X1. A toda esa cosa que es I chica 1 de X1 más I chica 2 de A2. Y puedo decir que esto no es más que F evaluado en I grande 1 de X1. Y si lo escribo así, significa que la F1 es una composición y su diferencial es fácil, porque yo sé calcular diferenciales de composiciones. ¿Cuánto vale la F1? La F1 es la F compuesta con ¿quién? I1. Con esa grande I1, ¿cierto? I grande 1, I1. Y si es así, ¿cuánto vale el diferencial de la función F1 en el punto X1? Bueno, es el diferencial de la composición, y el diferencial de la composición sabemos cuánto vale. Es el diferencial de la función f evaluado en el punto I sub 1 de X1, compuesto con el diferencial de la función I sub 1 evaluado en el punto X1. Este diferencial de aquí lo conozco. De hecho, eso lo puedo volver a escribir ahora en el lenguaje más sencillo. Es el diferencial de la función f, el cual se calcula en el punto I sub 1 de x, I sub 1 de x es eso, I sub 1 de x es eso, I sub 1 de x es eso. O sea, el diferencial hay que calcularlo en el punto x1, A1. Ya, compuesto con, lo que importa es cuánto vale el diferencial de eso. ¿Cómo se calcula el diferencial de eso? El diferencial de esa función. Bueno, es el diferencial de esta. Y el diferencial de una suma es la suma de los diferenciales. Pero la segunda es una Constante.
constante, así que solo me interesa el diferencial de la primera. Y el diferencial de la primera, por ser una función lineal continua, ¿cuánto vale el diferencial de la primera? Y 1. ¿Es cierto? Y evaluado en el x1, ¿cuánto vale el diferencial de la primera en x1? ¿Vale? ¿Y 1 de x1? Ah, caíste. Justamente lo dije así para que cayera, ¿cierto? Te digo, el diferencial de la L en el punto X es igual a L. ¿Qué es lo que no hay ahí? ¿Qué es lo que no hay? No hay X. Así que aquí el diferencial de la función y grande 1 en el punto X1 ¿vale? Y 1. ¿Y 1? ¿Y 1 de cuánto? Y 1 de nada, ahí está. Ya, suficiente, mira, no me di cuenta que se voló el tiempo. Hagan el calculito ustedes de que mañana del diferencial con respecto a 2 y mañana trato de juntar los dos. Y la idea es que si ustedes calculan el diferencial parcial con respecto a la primera variable, calculan el diferencial parcial con respecto a la segunda, después se puede despejar el diferencial total en términos de los otros dos. ¿Ah? Ese es un ejercicio simpático. Esta primera parte es bien importante. Mañana seguimos con el cálculo. Suficiente. Se pasó la hora volando. No sé si se les pasó a ustedes volando igual que a mí. Bueno, a lo mejor no fue tan